Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a probar una serie de pinceles de la marca Fumui. Ellos me pidieron que seleccionara en su página web algunos pinceles para probarlos. Y bueno, veo que han mandado aquí varias cajas. Vamos a ordenar un poco esto. Bueno, parece que hay un pincel tipo jaque, algunas paletinas de distintos tamaños, paletinas geométricas y 3 cajas. Vamos a ver qué contienen. Bueno, aquí viene un pincel de estos que tienen una forma con pelo natural en esta zona y la punta de pelo sintético. Luego los probaremos a ver qué tal funcionan. Y también 4 pinceles tipo liner, muy curiosos, con un mango corto de bambú. Son pinceles, yo creo que válidos tanto para caligrafía como para acuarela. Y aquí tenemos un pincel de pelo de ardilla, un pincel Kolinsky, también de pelo natural. Bueno, muchas gracias a Fumui por este envío. Vamos a probarlos y ver qué tal funcionan. Vamos a empezar probando este pincel tipo jaque. Este es un pincel de pelo también de ardilla. Me encantan estos pinceles tipo jaque porque con ellos se pueden hacer lavados muy amplios. Cargan mucha agua y permiten, digamos, poder disfrutar de la aguada durante más tiempo, ¿no? Ahora esto está muy encolado, vamos a mojarlo un poquito para que se vaya un poco ablandando. Ya está un poquito más blandito. Estos pinceles son fantásticos para hacer, como os digo, aguadas amplias y muy transparentes, ¿eh? Vamos a mezclar un poco colores para hacer alguna aguada un poquito amplia y ver un poco cómo se comporta. Bueno, es muy suave, tiene una textura muy suave. Y como veis, hace aguadas muy transparentes que permiten transiciones también muy suaves. Es un pincel que carga bastante agua. Y como veis, hace aguadas amplias y transparentes. La sensación pintando con él es muy cómoda, el mango es así como anatómico, funciona bien. Y bueno, pues la verdad es que las aguadas que deja son muy transparentes, ¿no? Como veis. Permite además hacer dibujos muy geométricos, ¿no? Como todas las paletinas en general, ¿no? Pero marcando líneas muy rectas. Y vamos a probar un poco cómo se comporta también en lo que se refiere a hacer líneas un poco más para dibujo, ¿no? Vamos a veis haciendo líneas muy finitas, ¿eh? Y después arrastrando un poquito con agua, pues permite aguadas, como veis, muy sofisticadas, ¿no? Muy interesante, ¿eh? En realidad es el típico
pincel Hake que carga mucha agua y que permite pues este tipo de tanto de lavados como de trabajos un poco más geométricos, ¿de acuerdo? Me gusta, ¿eh? Muy suave, muy cómodo, cumple muy bien su función. Esto lo tenéis en distintos tamaños. Este es de 40 milímetros, pero los hay más anchos y más estrechos también, ¿vale? Así que ya veis. Bueno, pues esto va muy bien para cubrir grandes superficies, para hacer cielos, para hacer en el paisaje, hacer campos, en fin, y hacer, digamos, aguadas muy amplias, ¿no? Ya os digo muchas veces que pintéis, que hay que pintar amplio, y este tipo de pinceles son ideales para eso, ¿no? Su pelo es muy suave, cargan mucho agua y, digamos, mantienen la aguada por mucho tiempo, ¿no? No son como los pinceles sintéticos que tardan más en que se acaba antes, digamos, el pigmento y no permite hacer aguadas tan amplias. Así que nada, me gusta este pincel. Buen pincel, no suelta pelo además, parece, porque algunos pinceles de estos muy baratos sueltan pelo muy rápidamente. Este parece que no lo suelta, así que me gusta. Vamos a ver ahora, que tengo mucha curiosidad, este pincel, que es un pincel también de pelo de ardilla. También está ahora, todos los pinceles nuevos vienen un poquito con la cola, entonces vamos a intentar un poquito ablandarlos, así con los dedos y ahora metiéndonos en agua. Estamos empezando por los pinceles de pelo natural que son más para lavados, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona en este caso este pincel. Quiero ver también cómo funciona la punta. Bien, ahora está muy nuevo. Necesito que se quite completamente la cola del pelo para poder sacarle el máximo partido. Pero también veo que es un pincel muy suave, como suele ocurrir con los pinceles de pelo natural, y que me da también muchas posibilidades expresivas, ¿no? Bien trabajándolo de panza para hacer también aguadas más amplias. Bien trabajándolo un poco más con la punta para hacer líneas. Y como veis mantiene mucho tiempo el pigmento, no se acaba porque es pelo natural y mantiene el agua todo el tiempo, ¿no? También es un pincel que veo muy suave. Y si necesito cargar más pigmento con él, parece que también es capaz de cargar un poquito más de pigmento, incluso aunque no es el pincel más idóneo para ello. Como veis, también mantiene la punta y permite pues hacer líneas bastante finitas, ¿no? Así que bueno, también muy interesante. Digamos que para cubrir áreas más grandes viene mejor este. Para trabajos donde carguemos mucha agua y necesitemos algo de punta, pues también viene bien este pincel. Muy bien, vamos a continuar con la prueba. Vamos a ver ahora este número 12 de Marta Kolinsky. Estos pinceles, la verdad es que me encantan, los pinceles de Marta Kolinsky. Yo tengo algún otro de otras marcas y son pinceles auténticos Ferraris de la acuarela, ¿no? Vamos a
ablandarlo un poquito también. Bueno, lo primero que me llama la atención también es que tiene una longitud, digamos, el pincel interesante, ¿no? Vamos a probar también un poco cómo es la sensación con la pincelada. Bueno, es también muy suave, ¿eh? Un pincel súper suave al tacto. También con un mango cortito, ¿no?, que me resulta agradable. Y que también mantiene cierta tensión en la punta para poder hacer pinceladas un poquito más detalladas, ¿eh? Interesante también a ver cómo se comporta de panza, también dejando ahí un grano en el papel, muy interesante. Son pinceles que permiten tanto cargar mucho pigmento, como ocurrió aquí, como hacer cosas mucho más sueltas con mucha agua, ¿no? Así que nada, también una maravilla, la verdad. Este también creo que lo hay en distintos tamaños. Así que podéis ver si se acomoda un poco a vuestros intereses. Yo suelo recomendar trabajar con pinceles que sean más bien grandes en función del formato con el que estoy trabajando, ¿no? No me gusta trabajar con pinceles muy pequeños, salvo que quiera hacer un detalle minúsculo, ¿de acuerdo? Y este pincel, pues al igual que el anterior que habíamos visto, que es como más grueso y más, creo que es para lavados más grandes, este lo veo más para trabajar, digamos, superficies más pequeñas, incluso puntear un poquito, porque funciona también muy bien punteando, ¿no? Me gusta porque son pinceles blandos, pero que guardan una punta interesante, ¿vale? Vamos a probar ahora este pincel. Es un pincel de punta extendida, ¿no? Fijaos, lo curioso de este pincel es que tiene en la zona inferior, digamos, la zona más pegada al mango, esto es pelo natural y esto es pelo sintético. Entonces, es un pincel muy curioso porque estoy seguro que lo que mantiene es mucha humedad aquí al cargar el pelo natural, mucha agua, y si quiero trabajar durante un buen rato haciendo detalles muy finos, probablemente esto me funciona como una especie de depósito de agua que me va un poco dosificando eso, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo funciona también. Vamos a humedecerlo. Bueno, después de humedecerlo veo que esto se mantiene muy en punta, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal funciona. Quiero ver un poquito si puedo utilizarlo tanto en superficies un poco más amplias, como sobre todo para lo que está más diseñado, que es trabajar con líneas finas, ¿no? Y bueno, realmente es impresionante la precisión que tiene en la punta. Esto viene súper bien para trabajar, no sé, hojas de árboles, me imagino. O sea, cualquier cosa que queramos un poco detallar me va a funcionar muy bien. ¿Ves? Para paisajes donde tengamos un poco que combinar eso, distintos tipos de mancha más en plano. No creo que sea el pincel ideal para trabajar en plano, pienso que es un pincel más para trabajar con la punta.
y sobre todo para aguantar durante mucho tiempo la punta, algo que no seguramente los pinceles sintéticos, puramente sintéticos, no pueden hacer, porque, por lo que os decía, porque esto sigue acumulando agua y pigmento y me lo va dosificando, y puedo estar trabajando con esto durante mucho tiempo, hasta que se gaste todo el agua del depósito. Fijaos cómo puedo. Y sigo trabajando con la única vez que mojé aquí, ¿no? Bueno, pues muy interesante también. Nunca había probado este tipo de pinceles. Pero bueno, vamos a tener que probarlos, porque realmente a lo mejor para esas fases finales en las que hacemos el detalle final de la acuarela, pues puede ser un pincel muy útil. Ideal también si queréis hacer, no sé, por ejemplo, en urbanos, ¿no? Pues cuando tenemos postes y queremos sacar aquí pues cables, ¿no? Fijaos qué bien lo hace, ¿no? Y en general cuando queramos hacer, yo qué sé, tallos de flores, etcétera, ¿no? Vamos a volver al anterior. Veréis que si quiero hacer, por ejemplo, los tallos de esta flor, ¿no? Pues es un pincel que me hace líneas extremadamente finas, ¿no? Me fascina esa capacidad de aguantar la humedad para mantener el pelo natural como depósito y la punta viva durante tanto tiempo, ¿no? Fijaos, no he vuelto a mojar en el pigmento, no he vuelto, y fijaos cómo mantiene y sigue manteniendo durante mucho tiempo, ¿no? Así que también un pincel muy original, no había visto pinceles así, y también muy interesante. Bueno, luego tenemos una serie de paletinas. Estas paletinas son un tipo de paletina que yo utilizo también muchísimo en mi pintura. También son muy agradables, tienen un mango de madera cortito. Son pinceles muy bonitos, muy manejables también, ¿no? Vamos también a mojarlo y ver un poco cómo se comporta. Estos son pinceles sintéticos, ¿vale? Es decir, son de pelo sintético. Por lo tanto, cargan menos agua, pero también son muy útiles. A mí me encantan también las paletinas geométricas para poder hacer eso, líneas muy geométricas en cada caso, ¿no? Vamos a probarlos. Estos van a cargar menos agua, pero aún así encuentro que también mantienen bastante, como veis, la aguada. No se me queda a la primera cortada, ¿no? La mantiene bastante, o sea que cargan bastante agua también. Vamos a probar. También son muy útiles para hacer líneas, ¿no? Muy rectas. Muy interesante también esa propiedad, ¿no? Y me gustaría probarlos también un poco para levantar pintura, a ver qué tal levantan pintura. En zonas donde ya esté seca la pintura, vamos a ver si son también capaces de levantar pintura con facilidad. Y como veis, pues también lo hace muy bien, ¿no? Fijaos cómo puedo levantar pintura en algunas partes con el pincel escurrido
y zonas que ya estaban secas, como podemos abrir luces, muy interesantes. Bueno, también me gustan muchísimo, la verdad, una suerte además, porque me han enviado varios tamaños de estas paletinas. Estas paletinas también son muy útiles para humedecer el papel al inicio. Estas más chiquititas, claro, en función del tamaño que necesitemos, pues podemos utilizar unas u otras, ¿no? Bueno, feliz con este juego de paletinas también. Y por último tengo estos pinceles, que son pinceles mixtos, una mezcla de pelo natural y pelo sintético. Muy curiosos porque, veis, tienen un mango de bambú. Aquí hay distintas numeraciones, ¿vale? Un poco más gruesos, un poco más finos. El más finito que hay es este, el número 1. Y estos son los típicos pinceles Rigger, ¿no? Para hacer líneas también extremadamente finas, ¿no? Siempre es importantísimo tener en vuestra pincelería un pincel de estos, ¿no? Porque para los detalles, para todo esto que hacemos al final de las acuarelas es fundamental. Me gusta que estos pinceles tienen pelo largo y eso hace que no se termine mucho de controlar el trazo, ¿no? Si lo pongo más de plano me va a hacer manchas más amplias, más anchas, ¿no? Pero si voy trabajando un poquito más con la punta, pues me va a hacer líneas más finas. Entonces este pincel, por ejemplo, para construir vegetación, pues es también un pincel muy interesante, ¿no? Si lo aprieto un poco más es más ancho, si lo voy levantando poco a poco me hace pinceladas más estrechas, ¿no? ¿Veis? Y además tiene un poquito ese puntito de descontrol de los pinceles Rigger. Ideal para detalles. Si lo trabajamos de panza hace manchas también interesantes, pero es sobre todo un pincel para detalles finos, ¿no? También mantiene bastante el pigmento. Yo pienso que también porque es un pincel que tiene pelo natural en su composición y entonces súper interesante también este pincel. Bueno, pues también un complemento estupendo para los pinceles más amplios, ¿no? Así que bueno, la verdad es que yo creo que con estos pinceles se puede ir a cualquier parte, a pintar. Este lo vamos a utilizar más para lavados amplios, como vimos aquí. Y veis que deja unas aguadas muy transparentes, es muy suave. Este pincel para lavados también, pero más focalizados en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, cielos, praderas, fachadas, ¿no? Aprovechando la punta para perfilar edificios, etcétera.
Este pincel es muy curioso, por eso que hemos dicho que mantiene el depósito en el pelo natural y mantiene la punta como punta sintética que aguanta muchísimo tiempo el pigmento. Este pincel de Marta, también como este, para lavados más, digamos, puntuales. Los dos mantienen bastante punta. Estos pinceles como pinceles geométricos para, dependiendo del tamaño con el que estemos pintando, y también, además de las pinceladas geométricas que vimos por aquí, para levantar pintura, como vimos por aquí. Y luego este grupo de pinceles Rigger, ideales para detalles diferentes y líneas, vegetación, lo mismo que hicimos aquí también, para postes de luz, para firmar vuestras obras. Fantástico también para firmar, para escribir, ¿no? Nombres, son pinceles también de caligrafía, entonces funcionan muy bien también, imagino, para escribir, para delinear, para letras. Así que nada, prueba hecha, y realmente son pinceles que pasan el corte totalmente, me parecen muy buenos pinceles. Así que muchas gracias, Fumui, por este envío, que los utilizaré mucho a partir de ahora. Bueno, Fumui ha ofrecido la posibilidad a todos los suscriptores de este canal de que podáis beneficiaros, en caso de que los pinceles os interesen, de un 10% de descuento en la compra de cualquiera de estos pinceles. Más abajo en la descripción del vídeo podréis ver los enlaces para conocer un poquito más sus características, los precios y demás, y aplicar ese código de descuento en caso de que estéis interesados. Y nada más, es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, a practicar.